Bien, chicos, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que precisamente eh, va de la mano mucho con nuestra materia. Y es precisamente el tema de los mercados internacionales. Pero antes de hablar de los mercados internacionales de dinero y capital, me gustaría hablar muy brevemente sobre cómo funciona un banco, porque un banco precisamente es parte de este tipo de, de, de sistema. Es un participante muy activo de esta plataforma. Bien, lo interesante sería descubrir cómo funciona un banco. Y cuando hablamos de banco, pues no cabe duda alguna que nos llega a la mente quizás un banco convencional. Sin embargo, aunque va por ahí el asunto, no hace necesariamente referencia a este, sino a un banco parecido a este que tengo en pantalla. Y el término banco proviene de la Italia medieval, donde los prestamistas acudían a sentarse allí para formalizar sus negocios. El origen de los bancos no son nuevos, diríamos que tampoco comenzaron con el capitalismo. Ya 2000 años antes de Cristo, agrupaciones mercaderes realizaban préstamos de dinero para financiar sus expediciones comerciales. Sin embargo, uh, fue mucho tiempo después que los bancos comenzaron a tomar más importancia, precisamente durante la Edad Media en algunos países de Europa, los reyes nobles, los reyes, perdón, los nobles, los colonizadores necesitaban grandes sumas de dinero para invertir en sus guerras y en sus expediciones. Es allí entonces donde aparecen las figuras de estas instituciones destinadas a aportar esos capitales para invertir en estas guerras y expediciones. Bien, y es precisamente donde aparece la figura de los bancos. Ahora, con las ganancias obtenidas, pues entonces los reyes y el Estado como clientes y deudores, pues se vuelven cada vez más poderosos los bancos y su influencia se extiende rápidamente por toda Europa. Ahora, para asegurar cada transacción, los bancos empiezan a emitir papel moneda, billetes que simbolizan los fondos depositados del público en cada uno de ellos, pero cada banco emite su propio billete, entonces hace que el comercio se vuelva cada vez más caótico. Bien, para poner un poco el orden, cada estado toma la decisión de regular la política monetaria propia de forma tal que cada país crea los bancos centrales, ¿ok? Tenemos distintas monedas, sin embargo, esto hay que regularlo. El comercio se volvió muy caótico y surge la figura del Banco Central. Sin embargo, los bancos no siempre funcionan igual en todas las partes. Dependerá mucho a quién y a qué interés se presta un banco. Esto cambia mucho según el sistema de producción económico vigente y el estado de la economía. Por ejemplo, en la Edad Media los únicos beneficiarios eran ciertamente los reyes, eran los nobles, los colonizadores. Sin embargo, para hacia finales del siglo XX en Estados Unidos se abre un nuevo mercado y eso nuevo mercado es precisamente la clase media. Sí, esa misma clase media que es altamente consumidora, que demanda muchísimos bienes, muchísimos servicios, es aquella que todavía no se sabe bien si pertenece más a los pobres o si pertenece más hacia los ricos. Bien, pero se crea esa clase y a esta clase se destinan los bancos en el siglo XX. Entonces, esa clase es demasiado consumista, está de más decirlo,
Pero lo que quiero resaltar aquí es que dando crédito, los bancos ayudan a financiar sus necesidades, sus hábitos de consumo. Así entonces los consumidores pueden proyectar más sus compras, sus gastos, pero también las empresas realizan nuevas inversiones para proveer ese consumo, para financiar estas necesidades. Tanto las empresas como las personas acuden a los bancos a pedir prestado. Y aquí entra la herramienta principal y es préstamo bancario. Ahora, surge entonces la pregunta de cómo realmente funciona un banco. La verdad es que el dinero que los bancos ofrecen no es de su propiedad, y eso ya creo que lo habíamos conversado, sino de los depositantes, sino de quienes han depositado allí su dinero en forma de ahorro. Los bancos entonces funcionan como simple intermediario entre quienes tienen dinero disponible y quienes los necesitan. Aquí le pongo la siguiente imagen. Tenemos personas que son excedentarias de recursos y personas deficitarias de recursos. Por este lado voy a tener personas que tienen dinero y lo introducen al banco. El banco por esto le paga un interés. Obviamente no es de gratis y sobre esos intereses vamos a hablar más tarde. Por el otro lado, aquellas personas que necesitan dinero, pues lo que hace es que el banco se lo presta y ellos le pagan también intereses al banco y más adelante vamos a hablar sobre estas dos figuras. Bien, pero lo que quiero resaltar aquí es que de esta forma se puede realizar gastos o inversiones sin tener que esperar o reunir el dinero necesario. Siempre he dicho que el préstamo lo que te hace es que te está adelantando un consumo que tú puedes hacer en el futuro, pero que en el presente no lo puedes realizar. Bien, y el ahorro tú tratas de postergar el consumo porque como ya bien sabemos, el único fin del dinero es gastarlo. Por lo tanto, ahorrarlo lo que estás haciendo es postergando cada vez más el consumo. Bien, ahora tiene una característica y es que los préstamos se devuelven a un tiempo más tarde y se devuelven en cuotas. ¿Ok? Este impacto esto impacta directamente a las empresas y a la familia debido a que se ve suavizado, favoreciendo así el consumo y el crecimiento económico. Ahora, hay que tener algo presente. Los bancos son empresas, ¿de acuerdo? Entonces surge la pregunta, ¿qué ganan los bancos con con este gran flujo de dinero? Bueno, pues los bancos son empresas y como todas las empresas necesitan producir beneficio, necesitan rentabilidad. Y estas ganancias son el producto de los intereses que el banco cobra en la intermediación entre el que tiene y el que no tiene. ¿Ok? Dicho de otra manera, volvamos otra vez aquí. Se supone entonces que el interés cobrado por el banco, el interés que le da el banco a los depositantes, asuma usted que el interés es un 4%. Esto se paró. Estoy aquí. Ok, ahora sí. Sí. Ok. Asuma usted que esos intereses que el banco le está dando a usted por el dinero que usted entró es un 5%. ¿De acuerdo? Ahora, el banco, cuando presta su dinero, más adelante el banco está cobrando también interés. Por lo tanto, para que este negocio funcione, el banco va a cobrar un interés muy superior al interés que el banco le está dando a ustedes. Por lo tanto, el banco tiene esta facilidad, por así utilizar un término, que es cumplir con la función de intermediación, pero esto tiene un costo, ¿de acuerdo? Esto tiene un costo.
Ahora, para poder producir cada vez más y más y más beneficio, pues entonces necesitan conseguir más clientes. Y para seducir a estos ahorristas, el banco le promete devolver más dinero que el que depositó. Usted depositó aquí un dinero, el banco le dice, mire, yo le voy a devolver un poco más de lo que usted me depositó. A eso le vamos a llamar un interés, ¿de acuerdo? Pero lo mismo sucede con el dinero que el banco prestó y le devuelven. Estos montos vuelven con una tasa de interés también, es decir, que regresa un poco más de lo que el banco prestó. Obviamente, el beneficio viene porque estas tasas son diferentes y aquí hay mucho dinero de por medio. Bien, demasiadísimo dinero, diría yo. Ahora, cuando se trata de grandes préstamos, el banco busca reducir su riesgo tratando de asegurarse de que ese crédito pueda ser devuelto. Bien, por lo que las empresas deben de demostrar que el proyecto para lo cual están pidiendo ese dinero es lucrativo y sobre todo que es seguro. Y por su parte, de forma individual, los individuos pues solicitan un préstamo deben de demostrar que ganan lo suficiente como para poder afrontar las futuras cuotas que deberán de pagar por ese préstamo. Ahora, para préstamos más pequeños, lo que hacen los bancos ofrecen otra alternativa y estas alternativas son las tarjetas de crédito que tienen un mayor interés que un préstamo convencional, pero al mismo tiempo son mucho más accesibles. De esta forma, los bancos a través de los distintos préstamos activan el consumo, dinamizan la economía del país y bueno, para que todo esto sea posible, hay un factor que debe de estar presente y es la confianza. Los ahorristas deben de confiar que el banco le va a devolver sus depósitos en el tiempo acordado y el banco debe de confiar que no todos los ahorristas saquen su dinero al mismo tiempo. Así que habrá parte de esos depósitos como reserva y otra en condiciones de ser prestada y que siga generando más ganancias. Eso la vamos a llamar reserva. Pero el sistema financiero funciona bajo la base de la confianza. Se supone que usted me va a devolver a mí mi dinero, ¿bien? Tanto yo como banco se lo voy a devolver a usted cuando usted lo quiera y usted si tiene mi dinero, si usted tiene dinero que me corresponde, porque yo le di un crédito, se supone que usted debería también de devolvérmelo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se pierde esta confianza, es precisamente porque eh, existe, existe la probabilidad de que mis depósitos no sean devueltos. Es decir, entonces cuando pasa esto se pierde la confianza y los ahorristas comienzan a retirar sus depósitos de forma prácticamente inmediata, lo cual produce una mayor desconfianza y produce que los ahorristas corran en masa a retirar sus depósitos. El problema aquí viene en que esos ahorros de los depósitos ya fueron dados en préstamo que todavía no han sido devueltos. Muchos de ellos fueron prestados a plazos superior a la cual usted entró su dinero. Usted entró su dinero a un año y el banco lo prestó a 5, lo prestó a 10, lo prestó a 15. ¿Ok? Por lo tanto, los bancos no tienen dinero con lo cual afrontar estos retiros y viene lo que nosotros conocemos como una quiebra, bien, que es un problema, diría yo, grave que enfrentan los bancos precisamente porque afrontan grandes salidas de capitales. Ahora, cuando la corrida se da de manera, diríamos que generalizada, el Estado interviene y suele restringir, a veces hasta prohibir el retiro de depósitos. En este caso, la economía lo que hace es que se frena abruptamente y son los ahorristas, a final de cuentas, los que sufren estas consecuencias. Bien,
Ahora, para evitar estos desastres, los estados regulan la política económica del país y a través de sus bancos centrales, uno de los instrumentos más importantes para este tipo de regulación es el encaje legal. Y se llama así al porcentaje mínimo de depósitos que un banco está obligado a mantener como reserva. Es decir, que no lo puede prestar. Así se controla la solidez y la solvencia de los bancos. El sistema bancario regulado por el Estado diríamos que es una parte fundamental para que la economía avance y para que las empresas y personas puedan conseguir lo que quieren. Entonces, por el lado de, continuando también con los bancos, queríamos empezar hablando sobre los bancos internacionales. Voy a parar esto aquí. Bien, y con respecto a esto, pues todos los grandes bancos tienen carácter internacional, operan en varios centros financieros y proporcionan servicios que su cliente, principalmente a sus clientes corporativos. Los mayores pertenecen a los Estados Unidos, obviamente, también hay bancos muy grandes que pertenecen a Japón, Reino Unido y Alemania. Ahora, el tamaño de un banco se mide por su capital contable, es decir, por la diferencia entre sus activos y sus pasivos, y el valor de los activos que ya previamente maneja. No tengo aquí a la mano el listado de los bancos más grandes, no se lo pongo en pantalla, pero los bancos más grandes son 5 bancos más grandes y pertenece a Alemania, Francia, por supuesto China, Reino Unido y Japón. Ahora, los bancos internacionales lo que hace es que facilitan bien el financiamiento del comercio internacional, la inversión extranjera y diversas operaciones, diríamos que transfronterizas, y son instrumentales en cobertura de riesgo cambiario mediante los contratos forward y swap. Y sobre esto me quería detener un poquito de tiempo para hablar sobre los forward, los forward, perdón, y los swaps, precisamente porque los forward son contratos a plazo, por lo que dos partes diríamos que se obligan a comprar o a vender un determinado activo subyacente en un momento y a un precio previamente determinado. Bien, y tiene, diríamos que, algunas particularidades. Bien, una de esas particularidades podríamos decir que se pueden referir a activos que son subyacentes, llámese acciones, obligaciones o tipos de referencias. Bien, y sobre lo forward, sobre estos intereses se denominan acuerdos sobre tipo de interés futuro o aquellos comúnmente llamados FR8. FR8. Y bueno, FR8, bueno, lo que quería resaltar aquí es que existe también un forward cambiario, bien, que permite asegurar el tipo de cambio determinado para un momento futuro, diríamos que muy específico. Tenemos por el otro lado aquello comúnmente conocido como swaps, que son contratos entre dos partes que buscan intercambiar flujos de efectivo en fecha futura también previamente pactada. Y bueno, lo más comunes son los swaps de interés y el swap de divisas. Bien, y sobre todo también una figura importante que es el seguro de impago de deuda. Tenemos otros mercados que son otros instrumentos, perdón, que son instrumentos, diríamos que over the counter. Aquí están. Precisamente son contratos a plazo en donde una de las partes adquiere el derecho a comprar o a vender, ¿verdad? Una cierta cantidad del activo
hasta una fecha establecida y a un precio previamente ya pactado. Bien, aquí tengo en pantalla las características cuando se compra un call. Bien, el comprador tiene derecho a recibir el activo y paga por el precio pactado, y cuando es una venta, un put, pues entonces el comprador tiene derecho a entregar el activo que ya previamente estuvo pactado. Bien, tiene ventajas estos tipos de instituciones, estos bancos. Hablemos de la economía de escala en inicio, bien, y es una característica que va de la mano con la centralización de las funciones de administración y de marketing, ya que reduce así los costos fijos unitarios. El mantenimiento de las filiales extranjeras y los saldos en moneda extranjera lo que hace es que permite bajar los costos de transacción y a final de cuentas reducen los riesgos. Tiene otra ventaja que es un mayor conocimiento. En este caso, las filiales extranjeras utilizan la base de conocimiento de sus casas matrices y a cambio proporcionan una información detallada sobre las condiciones de los negocios de los países donde operan. También existe el prestigio y la marca, ya que es reconocida a nivel mundial entre sus clientes que buscan precisamente peritaje o seguridad o liquidez. También tiene ventaja de reglamentación, y aquí cuando hablamos de ventaja de reglamentación hacemos referencia, por ejemplo, a una institución que tenga, diríamos que varias filiales, pueden transferir actividades a países que ofrecen un marco legal regulatorio más favorable. Esto sucede con muchísima frecuencia y tiene una menor variabilidad de las utilidades y mayor potencial de crecimiento. Esto principalmente porque la banca internacional fomenta la expansión de sus filiales en países que en un momento dado tienen mayor potencial, de lo contrario no harían el negocio. Además puede compensar bajas utilidades en unos países con altas utilidades que en otros. Ahora, ¿bajo qué figura opera un banco? Bueno, un banco opera como un banco corresponsal, una oficina representativa o una sucursal extranjera o una filial. Sobre el banco corresponsal, este es un tipo de opción, diríamos que es la menos costosa, y consiste en establecer un vínculo en una institución de otro país, bien, en un centro financiero importante para realizar actividades mutuas de corresponsalía. Los depósitos en las cuentas con los bancos corresponsales son indispensables para poder participar en este tipo de mercado, principalmente moneda extranjera. Y sobre la oficina representativa, pues sirve para, diríamos que ayudar a los clientes corporativos del banco pariente en el otro país. Tenemos la figura de la sucursal y de la filial. Por el lado de la sucursal, pues la sucursal extranjera opera como un banco local, bien, pero es parte del banco matriz, diríamos. Es decir, que una sucursal está sujeta a la legislación tanto del país de origen como del país a la cual ella se encuentra en ese momento. De manera de que las sucursales proporcionan diríamos que un abanico muchísimo más amplio que las oficinas representativas y pueden competir con los bancos locales. Ahora, finalmente ya una filial es un banco local donde el dueño es el banco extranjero, la matriz. La filial está sujeta a la legislación del país de residencia y tiene derecho a suscribir valores que se colocan, diríamos, en el mercado local. Sobre el Offshore Banking Center,
algunos países, pues, lo que hacen es que tienen esta figura para atraer bancos internacionales, ya que ofrecen concesiones, diríamos que bien atractivas en materia de reglamentación e impuestos. Y las más conocidas se ubican en las islas Caimán, en las Bahamas, en Panamá, en Hong Kong y en Singapur. Ah, sí, esas son las más conocidas que me pueden llegar ahora a la mente. Bien, ahora, también se conocen como paraísos fiscales, principalmente porque se asocia al crimen organizado, al terrorismo internacional. Y, por ejemplo, aquellos que están establecidos en Hong Kong o en Singapur, ahora mismo en la actualidad son grandes centros financieros que compiten tanto con el centro financiero de Londres o hasta el de Nueva York. Entrando ya sobre el tema de mercado de dinero, el mercado internacional de dinero, pues se conoce como el mercado de euromoneda, y definiendo ya la euromoneda no es más que un depósito, diríamos un depósito a plazo en un banco internacional ubicado fuera del país de la moneda. Bien, el euro dólar, por ejemplo, es un depósito en dólares en un banco fuera de Estados Unidos. Bien, por ejemplo, si no queremos hacer referencia al euro yen, sería un depósito en yenes en una institución que no se haya ubicada en Japón. Y un banco que acepta las euromonedas es un eurobanco, independientemente de donde se encuentre ubicado. Ahora, el mercado de la euromoneda no está sujeto, por ejemplo, a ningún reglamento que rige el sistema bancario doméstico, lo que disminuye así el costo de fondeo. Bien, es un mercado interbancario donde los depósitos y los préstamos son múltiples, de cantidades muy elevadas. Y en este escenario, la tasa de interés que pagan los grandes bancos por préstamos interbancarios es aquella que se conoce como la LIBOR. ¿Ok? Es una simple tasa interbancaria entre cada uno de los bancos que componen el sistema. ¿De acuerdo? Es una tasa de referencia en el mercado internacional sumamente importante y 350 millones de dólares. Ese sería el valor subyacente de diferentes instrumentos que están vinculados a esta tasa. Ahora, también tenemos la figura de los certificados de depósitos, bien, que no son más que instrumentos que están garantizados por un banco y que generalmente pueden venderse en el mercado secundario con alta liquidez, pero que pueden ser cobrados antes de su vencimiento. Los plazos estándares son múltiples de un mes, perdón. Un retiro, por ejemplo, antes del vencimiento de un depósito a plazo genera una penalización. En cambio, en este tipo de instrumentos se pueden convertir en efectivo en el mercado secundario en cualquier momento. La liquidez de este tipo de mercado se mide en trillones de dólares y rebasa el PIB anual de los Estados Unidos. Ahora, recordando otra vez el forward que hablamos ahorita, bueno, hablamos ahora, por ejemplo, del forward rate agreements. Eso no es más que, por ejemplo, los eurobancos que aceptan depósito y otorgan crédito, como están expuestos al riesgo de la tasa de interés, pues entonces lo que hacen es que crean este tipo de figura, principalmente porque los plazos de los dos son diferentes. Por ejemplo, si el plazo de los depósitos es mayor que el plazo de los préstamos,
y la tasa, por ejemplo, es más baja, el banco sigue pagando una tasa alta sobre los depósitos, mientras que la tasa sobre los créditos se ajusta a la baja. Este sería un caso donde un banco puede sufrir una pérdida muy fuerte que no se puede compensar con el spread de tasa. Hablando ya del mercado de capitales, sobre este mercado quiero decir de antemano que estaremos hablando sobre los bonos y sobre acciones en el mercado internacional. ¿Ok? Ahora, es como ya ustedes saben, es un instrumento de deuda. Bien, en el mercado internacional es sumamente grande. Ok, estamos hablando de miles de millones de dólares, donde el 70% corresponde a bonos domésticos, es decir, que están en moneda nacional y son negociados en los mercados nacionales. Ahora, los bonos internacionales que se dividen en dos categorías, son los bonos extranjeros y los eurobonos. Hablando un poco más sobre los bonos extranjeros, provienen de un emisor extranjero, principalmente también se denominan en moneda nacional y se venden a los inversionistas nacionales. Un bono de una empresa, por ejemplo, dominicano, denominado en yenes, que se vende en Japón, por ejemplo, a los inversionistas japoneses, eso sería un ejemplo de un bono extranjero. Ahora, se identifican por el país de donde se venda. Por ejemplo, un bono de Dominicana se va a identificar por el país donde yo le esté vendiendo. ¿Ok? Ahora, una cosa que quería así resaltar, y es que los eurobonos también se denominan, por ejemplo, en una cierta moneda y se venden a los inversionistas de un país a otra. Por ejemplo, un bono de una empresa se puede vender, una empresa dominicana se puede vender en Japón fácilmente y sigue siendo un ejemplo de un eurobono. Ahora, todos los bonos domésticos, extranjeros o eurobonos, lo que hacen es que funcionan de forma paralela para competir entre sí. Si nosotros hablamos de los tipos de bonos, tenemos que mencionar aquellos que son a C0 cupón, ¿ok? Y aquellos que son cero cupón, también llamados bonos de descuento puro, no paga ningún tipo de interés. No paga ningún tipo de interés. Es decir, que cuando el inversionista compra este tipo de bono, se le descuenta cierta cantidad y todo el rendimiento lo obtiene al vencer el plazo del bono. Por ejemplo, en algunos países como Japón, el rendimiento de este tipo de bonos se considera fiscalmente como ganancia de capital y está libre de impuestos. Por eso pudiéramos explicar un poco la alta popularidad que tiene. Ahora, el principal atractivo de estos bonos es que no presenta riesgo de reinversión de cupones. Consecuentemente, entonces, el bono cero cupón es el único cuya duración es igual al plazo, diríamos. Ahora, estos tipos de bonos, cero cupón, se emiten originalmente eh, a un precio muy alto. Se emiten a un precio muy alto. Tenemos bonos de rendimiento. Cuando hablamos de bonos de rendimiento, estamos hablando de un bono que me da un cupón. Un cupón es un interés, bien, que da un cupón periódicamente. De manera, chicos, que los bonos extranjeros pagan cupones, diríamos que semestrales, mientras que aquellos que son considerados eurobonos lo pagan anuales. Ahora, el cupón o el interés correspondiente por ese dinero que la empresa tiene suyo, se calcula como porcentaje de su valor nominal. Y ese porcentaje es aquel que se llama como una tasa de cupón y se establece de manera tal
que el bono se puede vender a la par. ¿Ok? El bono con un cupón tiene varias medidas de rendimiento. Está la tasa del cupón, el rendimiento corriente, el rendimiento al vencimiento y el rendimiento del periodo de tenencia. Si nosotros lo queremos evaluar por la tasa cupón, pues esta sirve para calcular el valor del cupón anual. Y es la principal característica de este tipo de bono. Ahora, con el rendimiento corriente, el valor del cupón anual será dividido entre el precio del bono y es mayor que la tasa del cupón en aquello que se venden con, diríamos que con un descuento. Ahora, el rendimiento al vencimiento no es más que la tasa de descuento que iguala el valor presente de todos los flujos de efectivo de ese bono con su precio actual. Bien. Y también se le llama una tasa interna de retorno, de la famosa TIR, que en tantas materias hemos ya estudiado. Y por el lado del rendimiento del periodo, ¿ok? Es el rendimiento anual que obtiene un inversionista si vende el bono antes de que venza. En este tipo de cálculos se toman en cuenta el precio de compra, los cupones anuales y también el precio de venta. Y a veces si es necesario utilizar una calculadora, diríamos financiera, una hoja de Excel para tirar todos estos cálculos que sería bastante interesante. Todo este tipo de instrumentos financieros son calificados. ¿Ok? Existen 3 empresas, Standard & Poor's, tenemos a Moody's, tenemos a Fitch, que serían estas 3 las más importantes en materia de credibilidad. Bien, el emisor tiene que pagar por este tipo de servicio, obviamente, y después se actualiza de forma periódica. La mejor calificación es la AAA y la peor calificación es la triple D, calificada como un default. Y a mayor calificación crediticia, pues menor será, obviamente, la tasa de interés que paga el emisor sobre su deuda. También los bonos que no tienen un grado de inversión se llaman bonos chatarra o bonos especulativos. Bien, y en la mayoría de los países los inversionistas institucionales no pueden invertir en bonos especulativos por razones muy obvias, ya que están bregando con dinero que no les corresponde, que no es de ellos. Ahora, el mercado de los eurobonos está denominado por bonos de alta calificación, AAA, AA, donde los emisores con baja calificación no tienen acceso a este tipo de mercado. En la evaluación de riesgo crediticio se toma muy en cuenta factores económicos, factores políticos, factores sociales. Y es un sistema muy complicado, complejo, pero cada empresa calificadora lo explica en su página web. Lo pueden buscar aquí. Los bancos locales también tienen calificaciones, perdón, que la pueden fácilmente ver. Hablando sobre el mercado internacional de acciones, una acción diríamos que es diferente a un bono, porque una acción no es un instrumento de deuda, sino que es una parte de la empresa que usted está adquiriendo. Es decir, que usted es propietario de la empresa en la proporción de la cantidad de acciones que usted haya comprado. Es decir, que una acción es una parte de la empresa, usted es propietario de esa empresa y esas acciones y también los bonos se comercializan en el mercado primario y en el mercado secundario. Las nuevas emisiones se venden en el mercado primario. Una empresa, por ejemplo, coloca sus acciones por primera vez en una oferta pública. En este caso también las empresas, un momento. Ok,
Le decía también que las empresas, por ejemplo, que ya cotizan en la bolsa, pueden emitir nuevas acciones para financiar su proyecto de inversión, si así lo consideran, el precio del mercado es lo suficientemente atractivo. Ahora, el mercado primario es activo cuando los precios de las acciones son altas y cuando hay mucha liquidez. Ahora, en periodos de ajuste existe poca liquidez, principalmente cuando viene enfrentando un periodo de crisis, por ejemplo, después del año 2008, por ejemplo, el mercado primario es muy activo, porque las empresas están sedientas de dinero. Ahora, en el mercado secundario, los inversionistas venden ya las acciones y los bonos que tienen sin que el emisor reciba fondos adicionales. El mercado secundario entonces proporciona liquidez y valuación constantes, diríamos, y se intercambian uno con otro, es decir, entre los mismos inversionistas venden sus títulos, ¿ok? Ahora, al comprar y al vender en el mercado secundario, los inversionistas, los dealers, los especuladores, toman en cuenta toda la información disponible en ese momento. Ya tenemos tres términos que quiero discutir con ustedes antes de terminar, que son los, ¿cómo se llama? Los ADR. Sí, tenemos que hablar sobre los ADR, sobre los webs, y también tenemos que hablar sobre el cross-listing. El cross-listing of shares. Tenemos que hablar también sobre eso. Y a ver, hablando un poco sobre los ADR, es una respuesta, diríamos, a las necesidades de las empresas extranjeras y a los inversionistas nacionales, y se crea este tipo de instrumento que no es más que un certificado que permite a los inversores norteamericanos poder negociar en acciones con compañías que estén fuera de los Estados Unidos. Ahora, ya que están emitidos en instituciones financieras de Estados Unidos, cotizan, bien, el mercado estadounidense, y muchas complicaciones asociadas a la compra de acciones, pues lo que hace es que quedan anuladas. Bien, es un simple certificado que permite, vuelvo y les repito, a los accionistas poder compartirlo o poder adquirirlo en un mercado que no sea el de los Estados Unidos. Bien, un intermediario, por ejemplo, financiero de Estados Unidos, es comúnmente un banco y adquiere cantidad de acciones y emite este tipo de instrumento. Es un recibo que representa el derecho, diríamos, a una cantidad específica de acciones de la empresa. Ahora existe también el arbitraje y existen también ventajas de este tipo de, de, de mecanismo, diríamos nosotros, de instrumento. ¿Ok? Por ejemplo, este tipo de instrumento está denominado en dólares y se negocian a través de una casa de bolsa ubicada en los Estados Unidos. ¿Ok? Por ejemplo, aumentan también la liquidez, tienen reconocimiento mundial, y los dividendos también que producen las acciones, pues lo entregan dólares al inversionista, al banco emisor. Sobre los webs, quise ponerle la noticia, aquí la tengo, de cuando salió en el año 1996. Ok, fue un grupo de 5 firmas financieras, bien, que en New York simplificaron, diríamos así, la inversión en los mercados de 17 países. ¿Ok? Y, por ejemplo, se emitieron eh, eh, estos tipos de instrumentos, principalmente en estos mercados que tengo aquí puestos, ¿ok? Donde los inversores pueden comprar o vender en un solo mercado o combinarlo, bien, y tienen una estructura semejante a los anteriores ADR, pero
en vez de ser acciones individuales, ofrecen un portafolio que replican los índices internacionales. ¿Ok? Estos índices internacionales están compuestos por los países que componen este tipo de instrumentos. Finalmente ya los listados cruzados. ¿Ok? Existen muchísimas empresas transnacionales que tienen sus acciones en la bolsa de valores de otro país. A esto nosotros llamamos listado cruzado, donde voy a tener ventajas, ¿ok? Ya que aumenta, diríamos que la base de los inversionistas que pueden invertir en acciones de una empresa, y esta mayor liquidez puede traducirse en un precio cada vez más elevado. Aumenta el reconocimiento del nombre y de la marca y reduce, por razones muy obvias, la probabilidad de adquisiciones, de malas adquisiciones. ¿Ok? Es la cotización de las acciones ordinarias de una empresa en una bolsa diferente a la bolsa de valores de origen. ¿Ok? A esto nosotros conocemos como el listado cruzado de acciones. Chicos, esto era lo que tenía que comentarle de acuerdo a nuestro programa. Era necesario hablar sobre los bancos, sobre los préstamos interbancarios, sobre los tipos de bonos y la calificación de bonos en los mercados internacionales y sobre los ADR, sobre los webs y sobre los cross-listing of shares. Eso es todo. Queden bien.